Cada vez son más los hispanos que dejan sus países en busca del sueño americano. Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones, para el año 2020 ya había más de 11 millones de mexicanos viviendo en el extranjero. Después de México, siguió Venezuela con más de 5 millones de migrantes. Colombia, con alrededor de 3 millones de ciudadanos viviendo en el exterior, y así el resto de América Latina. Pero, ¿qué países son más flexibles con los inmigrantes hispanos? ¿Por qué y a dónde prefieren emigrar las comunidades latinas? Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Estados Unidos ha sido por excelencia el país para emigrar para los hispanos, pero hoy las cosas podrían estar cambiando. Lo llaman el sueño americano. La primera vez que surgió esta idea del sueño americano fue en 1931 en el famoso libro Epic of America. James Truslow lo describió como el sueño de una tierra en la que la vida debería de ser mejor, más rica y plena para todos, con oportunidades para cada uno según sus logros. Pero ¿es posible tener una vida así en América Latina? ¿Sigue siendo Estados Unidos el país que ofrece esa tierra de oportunidades para los hispanos hoy? Aunque la inseguridad y la falta de empleos siguen siendo el principal motor que impulsa la migración en América Latina, no importa el estatus social de las personas. Quien tiene dinero muchas veces aspira a ofrecer mejores condiciones de seguridad y de educación para sus hijos en el extranjero. Y quienes no tienen dinero aspiran a un empleo y a las oportunidades que no pudieron encontrar en sus propios países. Pero la realidad de hoy es totalmente distinta a la de apenas hace 2 años. El mundo pospandémico alteró por completo casi todo, desde las cadenas de suministro hasta las políticas migratorias de cada país. Y definitivamente algo que también pudo haber alterado la pandemia es nuestra concepción sobre el sueño americano. Parag Khanna es autor y asesor de estrategia global y su artículo más reciente le está dando la vuelta al mundo. Se llama Buscando el sueño americano, ve a Canadá. Para Khanna, el futuro del mundo pertenece a Canadá, debido a 2 factores. El primero es por la política del gobierno canadiense de darle la bienvenida a más y nuevos inmigrantes. Y el segundo factor es la ventaja geográfica que Canadá tiene frente al cambio climático. En su opinión, el sueño canadiense es ahora más alcanzable y sostenido que el sueño americano. Y eso, según su perspectiva, podría convertir a Canadá en una superpotencia para atraer a nuevos inmigrantes. El país se ha fijado un objetivo de agregar 411,000 inmigrantes este año y hasta 421,000 para el 2023. Un movimiento en marcha llamada Century Initiative promueve la idea de que Canadá debe alcanzar una población de 100 millones de habitantes para el año 2100. Y es que las bajas tasas de natalidad y el envejecimiento de la fuerza laboral canadiense significa que el país debe recurrir forzosamente a la inmigración para poder crecer. Los nuevos inmigrantes representaron más del 80% del crecimiento de la población nacional. Khanna, fundador y socio de la firma Estrategia Global Future Map, dice que todas las señales apuntan a que Canadá liderará la futura carrera migratoria global, superando a Estados Unidos como destino migratorio. ¿Podría ser esto posible para la comunidad hispana también? Es un hecho que cada vez son más los jóvenes profesionistas de América Latina que prefieren Canadá como un destino para emigrar. Adrián es uno de ellos. Las condiciones de seguridad y futuro laboral hoy le obligan a replantearse en qué lugar del mundo debería vivir. Después de haberse graduado de la universidad, enfrenta problemas para conseguir el empleo de sus sueños en su país, a pesar de tener una de las profesiones con más futuro en los países desarrollados. Tristemente escojo Canadá por encima de mi hermoso México, porque aquí no hay oportunidades en el área en la que yo me desarrollé.
Soy artista en 3D y también me estoy preparando como artista en efectos visuales. La percepción de Adrián no es un caso aislado. Según la encuesta más reciente de Boston Consulting Group, que se efectuó a más de 200,000 profesionistas en 190 países, Canadá superó a los Estados Unidos como el destino número 1 más deseable para jóvenes profesionistas. El miedo a ser discriminados y el racismo también son otras de las razones que convierten a Canadá en un destino muy atractivo para los inmigrantes hispanos. Y es que principalmente durante la época de Donald Trump, los discursos de xenofobia contrastaron marcadamente con la política migratoria de puertas abiertas, de respeto y multiculturalidad a los inmigrantes que distingue a Canadá. Y esta es una de las razones por las que también Facundo, un joven diseñador de modas de Buenos Aires, Argentina, prefiere Canadá como un destino para emigrar. El poder no solamente crecer económicamente, sino hacerlo en un lugar que es respetuoso con los extranjeros, que le da tantas facilidades y que aparte es seguro, es lo que hace tan irresistible la idea de vivir ahí, lo que hace que los elijan. Colombia es el tercer país de Latinoamérica con más migrantes al extranjero. Y Carolina también se siente identificada con el respeto a la multiculturalidad que le ofrece Canadá. Ella es una colombiana que reside actualmente en Brasil y junto con su familia busca la oportunidad de vivir en el extranjero y han preferido Canadá por estas razones. Es un país multicultural, abre sus puertas para los latinos, nos brinda una mejor calidad de vida y muchas oportunidades laborales. Estados Unidos, sin embargo, tiene algunas ventajas sobre Canadá para los inmigrantes hispanos, y una de ellas es el sentido de comunidad. Y es que, según el último censo del 2019, en todo Estados Unidos había más de 60 millones de hispanohablantes. 60 millones es un poco más del doble de toda la población canadiense. Por eso cientos de comunidades hispanas se han formado en Estados Unidos, en donde es posible encontrar un pequeño rincón de Latinoamérica, en restaurantes, tiendas, escuelas y calles. La herencia hispana es muy palpable allí. A diferencia de Canadá, en donde hablar inglés o francés es sumamente necesario para poder involucrarse en la comunidad y hacer una vida normal. Esto convierte al idioma en una barrera a la que muchos hispanos prefieren no cruzar. Aún así, muchos residentes hispanos de Estados Unidos estarían dispuestos a moverse a Canadá, en busca de beneficios adicionales como el sistema de salud gratuita que el país tiene. Mientras enfermarse en Estados Unidos puede llevar a la quiebra incluso a las personas más solventes, el sistema de salud pública canadiense para todos sus habitantes representa un gran atractivo para los nuevos inmigrantes. Y hay un atractivo aún mayor: la facilidad que Canadá otorga para convertirse en residente permanente y posteriormente ciudadanos a través de muchos de sus programas migratorios. Esto es lo que convence a Joe Briones, un joven ecuatoriano que actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos y sabe que sus opciones de asentarse allí son escasas, pero podría ser diferente en Canadá. Es un país que brinda muchas oportunidades y relativamente, a diferencia de Estados Unidos, una mejor facilidad de poder llegar a obtener la residencia y posteriormente a eso la ciudadanía. Y creo que es una de las mejores opciones en lo que es calidad de vida, seguridad, todo lo que realmente creo que los latinoamericanos soñamos con poder tener. Mucha gente prefiere no ir a Canadá por el clima, porque es mucho frío, pero como les mostré en el video anterior, acá también tenemos nieve, entonces yo creo que eso no sería impedimento realmente para llegar a Canadá. La percepción de Joe es cierta. Muchos hispanos le temen también a las bajas temperaturas que acechan a Canadá.
¿Vale la pena emigrar a un país con temperaturas bajo cero la mayor parte del año? Ha valido la pena para José Manuel, quien emigró a Canadá hace 7 años desde Venezuela y sus 2 hijos pequeños son ahora la primer generación de su familia nacida en Canadá. Pero ¿qué tan difícil es para un venezolano adaptarse a la vida en un país tan frío como este? Saludos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Lo que acaban de ver es que estoy echando sal aquí en el driveway donde vivo porque ha estado lloviendo un poco y ya están las temperaturas un poco más frías. Entonces lo que sucede es que esto que ustedes ven se puede volver una pista de hielo. Así que para prevenir eso, echo sal. Mi nombre es José Manuel Rengifo, vivo aquí en Canadá y quiero darles un poco de mi experiencia aquí en Canadá. Soy de un país caliente como lo es Venezuela, de una parte muy caliente, pero para personas que vienen de países calientes, adaptarse a Canadá ha sido un poco quizás tedioso, un poco difícil, dependiendo de la persona y dependiendo de lo que quieras. Conozco mucha gente que se ha adaptado rápido. Personalmente me tocó adaptarme rápido porque estuve trabajando en la construcción por mucho tiempo, en la parte de afuera, en invierno, verano, otoño, en todas las estaciones del año, y eso me ayudó a adaptarme. Canadá ofrece muchas cosas muy buenas a comparación de Estados Unidos, que he podido experimentar algunas cosas. Puedo decir que Canadá tiene mejor estilo de vida, mejor seguridad social, mejor en la parte hospitalaria, por decirlo así. Y todo esto engloba a familia. Recuerden que la familia va a necesitar todo esto y Canadá lo tiene. Hay mucho trabajo y creo que eso es una de las cosas que nosotros los latinos estamos buscando. Así que si me dan a escoger a Canadá y a Estados Unidos, creo que escogería 100 veces Canadá por todas las cosas buenas que te da. No estoy diciendo que Canadá no tenga cosas malas, que sí las tiene, pero en una escala mucho menor. Pero el frío también tiene sus ventajas económicas, incluso para los más jóvenes inmigrantes, como Miguel. Y fue una de las razones por las que él decidió optar por emigrar a Canadá sobre Estados Unidos. Bueno, yo realmente ahorita estoy en una etapa donde me gusta ahorrar para buscar una proyección a futuro y siento que la calidad de vida tanto en Estados Unidos como en Canadá es casi similar, pero siento que hay menos distracciones en Canadá. Entonces podría como que ahorrar más conscientemente, pues. Ya sea Estados Unidos o Canadá, el sueño americano es hoy definitivamente, geográficamente, más amplio. Según el último libro de Parag Khanna, dice que los jóvenes millennials, la generación Z, generación Alpha, que suman aproximadamente 5,000 millones en todo el mundo, están eligiendo emigrar porque estamos entrando en un mundo impredecible, en donde nuestra única salida, nuestro único seguro es la inmigración. La capacidad de levantarse físicamente y moverse para sobrevivir. Es un instinto que está en nuestro ADN. Los humanos somos nómadas por naturaleza, pero durante los últimos 2 siglos, ese instinto se ha reprimido a favor de los sistemas de propiedad, de cosas que te anclan a un lugar fijo como una hipoteca, el trabajo, el arraigo cultural. Pero esta nueva etapa del mundo está convirtiendo a la humanidad entera en nómadas de nuevo. Por razones muy distintas que antes ni siquiera existían, incluso frases como nómadas digitales o refugiados del cambio climático se están usando hoy para describir a una generación inmigrante y a un mundo que necesita un reacomodo poblacional. Dime en los comentarios para ti cuál es el país que representa el verdadero sueño americano y cuáles serían tus razones para emigrar o para no emigrar. Yo soy Víctor y te veo en un próximo video.